Amados amigos, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Damos gracias al Señor por su grande amor y misericordia de poder darnos este día una vez más, de su preciosa presencia y bendición para poder compartir su palabra. Y en esta oportunidad está en el libro de Éxodo capítulo 17 y vamos a hacerlo desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amado Dios y Señor nuestro, te damos gracias, Padre. Se ha expuesto tu palabra y suplico, ruego que te glorifiques una vez más en medio de ella y en cada una de las almas que han dispuesto su corazón a escuchar este mensaje. Padre mío, glorifícate, guíanos, háblanos, ministranos con el poder y la presencia de tu Santo Espíritu. Señor, solo soy un barro. Úsanos también, Padre, para que tú te glorifiques, Señor. Padre mío, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados amigos, hermanos míos, el mensaje, la reflexión de esta tarde es: en la unidad está la victoria. Amados amigos, nuestras vidas en esta tierra, si es que el Señor todavía no nos llama a su presencia, o si el Señor todavía no hace sonar la trompeta para el rapto de la iglesia de Jesucristo, tenemos todavía un curso en esta tierra. Y ese curso es continuar, proseguir lo comenzado. ¿Y qué nos enseña Dios de que cómo comenzó en la creación su acción? Mediante la unidad. En Génesis capítulo 1, en el versículo 26, allí el Santo Padre, su Santo Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, ahí juntos dicen: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Hagamos, término plural, acción de una a dos o tres personas. Y en Génesis capítulo 11, versículo 7, la Trinidad de nuevo allí dice, hablan, descendamos. En Juan capítulo 17 y versículo 20 al 23, nuestro Señor Jesucristo orando dijo: Padre, así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno en mí. Nuestro amado Rey Jesucristo orando por la unidad de su pueblo. Es decir, el curso del creyente en esta tierra es la unidad santa en el Padre, el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios para vida eterna. Y esto es victoria. Y como pueblo de Dios debemos mostrar su unidad, y como escogido de Dios, su pureza, su humildad, su entrega al bien y a la misericordia. La unidad y la pureza son las cualidades básicas que debe manifestar la iglesia, el matrimonio, el seguidor, el discípulo de Cristo. En Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 16, nos habla de la unidad. Y en Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el capítulo 5, versículo 21, ahí nos habla de la pureza a seguir el pueblo de Dios. Hay dos cosas que el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, él detesta, él odia la pureza y la unidad de la iglesia, la pureza y la unidad de tu casa, de tu familia. Satanás siempre está queriendo producir pecado y enemistad en este mundo con el propósito de destruir la unidad de la iglesia, la unidad de tu hogar, la unidad de la familia. Y para ello usa cualquier plan disponible para lograrlo, ya sea con engaño, con lisonjas, dudas, con pasiones desordenadas o murmuraciones. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4, ahí nos dice el Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Fortalezas que el enemigo pone al incrédulo, que el enemigo pone como obstáculo al creyente. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Dios nos ha dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para tratar de destruir esas fortalezas. Pero también nos dice el Señor que derriban argumentos, esos argumentos filosóficos, esos argumentos en donde imponen conocimiento humano, sabiduría humana, experiencias humanas, que el conocimiento de la verdad. Y para ello es con el escudriñamiento de la palabra, la oración y el ayuno, para derrotar a los enemigos de la iglesia, a los enemigos donde estás trabajando, donde estás estudiando. Precisamente es la unidad. En la unidad se demanda principios, orden, obediencia. Allí está la victoria. Demanda también humildad. Reconocer que no podemos solos, y entonces Dios responderá dándonos la victoria, tal como la dio al rey Josafat en 2 de Crónicas, capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 30, quien se humilló, ayunó, oró a Dios, y el pueblo, al ver a su rey humillado ante la presencia de Dios, se unieron con esa misma mente y ese mismo parecer y tuvieron la victoria. La unidad demanda integración y no exclusión. En Jueces capítulo 4, versículos 17 al 23, ahí nos habla de Jael, la esposa de Heber, también descendencia de Abraham, pero marginada. A Jael no le interesó la marginación. Se integró, se unió a la batalla de Israel. No era su problema, no era su carga, no era su función, pero ella quiso estar presente y actuó en la batalla y logró dar la victoria a Israel. Quizás no te quieran en tu casa, en tu trabajo, donde estás. Quizás no te llaman, no te hacen participar. Quizás no atienden a tus pedidos o a tus peticiones. Espere, sea paciente, siga orando, no te alejes, no te desunas, intégrate, únete, que todo tiene su tiempo. Pero si usted se aleja, se desune y quita su mirada de Cristo y no anda ni guarda la palabra de Dios, entonces usted es presa fácil y caerá en sus propias emociones y pasiones carnales y en las garras del enemigo para destruirlo. En Jueces capítulo 16 habla de Sansón. No anduvo, no guardó la palabra y cayó en sus pasiones carnales y perdió sus ojos. Y fue avergonzado y luego usado para diversión del enemigo. Esto nos habla en Jueces capítulo 16, versículo 25. Otros, por no obedecer, pierden la unidad divina con su Creador y pierden también a su líder espiritual y por último se autoeliminan. Esto le sucedió al rey Saúl en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Ahí nos habla que él desobedece a Dios y en 1 Samuel capítulo 20 versículo 1 ahí nos habla de que David, al enterarse de que Saúl quería matarlo, él huye. David huye, el hombre valiente, el hombre guerrero principal de Saúl, de las huestes del ejército de Israel, huye. Y en 1 Samuel capítulo 31 versículo 4 al 6 ahí nos habla que Saúl se autoelimina porque vio que los filisteos avanzaban contra Israel y contra él. Por eso dice el Señor en su palabra: estad solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Es bueno mantener la paz con todos los que te dan alrededor. La unidad debe estar basada en el amor. El amor no debe ser un sentimiento, sino la conducta, la actitud para hacer u obrar. En Efesios capítulo 3, versículo 17, dice ahí la palabra de Dios que Pablo oraba para que los creyentes tengan y estén arraigados y cimentados en amor, porque el amor verdadero une y
y en Él no hay desunión. El único quien sostiene la unidad de la iglesia verdadera, del matrimonio verdadero, es Jesucristo. Él hace que la unidad sea perfecta y la presencia del Espíritu Santo hace que la unidad sea limpia, pura, y entonces en esa unidad el poder de Dios desciende para salvar y para dar victoria. En Éxodo capítulo 17, desde el versículo 8 al versículo 13, en donde hemos leído, ahí vemos cualidades, en donde la victoria que Dios da a Israel es por la unidad de sus componentes, tanto de los líderes como el pueblo entero. Vemos allí al líder Moisés que toma la iniciativa de orar, de interceder con las manos levantadas. Amigo, hermano, usted que es padre, usted quizás que es pastor o algún ministerio que el Señor está preparando, tome la iniciativa de orar, de interceder con las manos en altas por el pueblo, por las vidas, por los hogares, las familias que Dios le está poniendo a cargo y en confianza. Y sus colaboradores, a quienes menciona el Señor aquí, Aarón y Hur, son los que representan la ayuda, el compañerismo, porque la palabra de Dios dice ahí que Aarón y Hur sostenían sus manos, uno en un lado y el otro al otro lado. ¿Por qué? Porque veían que el líder se cansaba. El líder también es humano. El líder se cansa, se agota. Por eso tiene sus colaboradores. Primero Jesucristo, el gran ayudador, luego sus colaboradores. Y ¿sabes qué, amado amigo, amado hermano? Usted también se puede cansar. Tenga apoyo en su esposa. Tenga apoyo en sus hijos. Usted solo no puede hacer el trabajo. Tiene que caminar en unidad con la familia, con los hermanos. Vemos también en esta enseñanza, bendito sea el nombre de Jesús, que Moisés necesitaba apoyo, sustento, firmeza, fortaleza, y él lo obtuvo por medio de Aarón y Hur. Dios nos llama a ayudar y a hacer que avance y crezca el pueblo de Dios en las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos habla de Josué, el guerrero, el soldado raso, que representa la obediencia, el valor, el coraje. Josué no cuestionó a sus líderes. Él vio que estaban haciendo lo que le correspondía, orar y buscar a Dios. Él obedeció y partió a la lucha con la confianza que su líder oraba por él y la batalla que Dios le daría en la victoria. También es necesario que en la unidad se cuente con hombres o familias que se mantengan en la luz de la palabra de Dios, iluminados e inspirados por el Espíritu Santo de Dios, porque eso significa el nombre de Aarón, luz, iluminado, inspirado. Pero también se necesita en una obra, se necesita en la casa y en los lugares donde te encuentres para hacer algo en este mundo. Se necesita de hombres fieles a Dios. Hombres que le agraden y caminen en la sana doctrina, pero también nobles en el servicio. Eso significa Hur. Hur significa fiel, noble. En este hecho de unidad victoriosa vemos lo vital que es el compañerismo, las buenas relaciones. La unidad da fuerza, da poder para lograr objetivos, metas y propósitos. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, ahí nos dice el Señor, cordón de 3 dobleces no se rompen fácilmente. En tu hogar, tu esposa y tus hijos, y Cristo en el centro, ahí están los cordones. Ahí están los cordones de 3 dobleces que no van a romperse. Porque Cristo le dará la firmeza, la solidez, la confianza para andar seguros, para andar guardados, protegidos. En la unidad podemos llevar las cargas mejor. Para que esta unidad victoriosa se dé en tu vida, es bueno que tenga presente lo que Juan escribió
cuando estaba nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra. En el libro de Juan capítulo 15 versículo 5, nuestro Señor Jesús les hablaba diciendo a sus discípulos y a los que estaban alrededor escuchándoles: separados de mí, nada podéis hacer. Sí, amado amigo, nada se puede hacer en esta tierra. ¿Tienes algún proyecto, algún sueño? Tu visión está en mantener la luz del Señor en tu vida para cumplir la misión o para poder hacer la obra en los lugares donde te está señalando. Déjame decirte que si tu vida no está unida con Jesucristo, nada podrás hacer. Acércate a Él, amigo. Si no tienes a Cristo, Él te ayudará a ver con claridad y a resistir todas estas influencias por las que está el enemigo tratando de socavar a los matrimonios mediante las influencias negativas de desunión. Amigo, conmigo, hasta otra oportunidad. Que Dios te bendiga.